La siguiente pregunta ya tiene que ver con la pelea en sí. Enfrentas a Mendez-Barthelemy, el rival mandatorio. ¿Y qué piensa Argenis Mendez acerca de la pelea y cómo te has entrenado para este combate? He would like to know regarding his next fight on January 3rd when he's going to be facing mandatory challenger Mendez-Barthelemy. What does he think of his challenge of this challenge that he's going to be facing that day? Bueno, será una pelea muy interesante para los fanáticos, para el mundo del boxeo. Mendez-Barthelemy entiendo que es un rival de tomarse en serio, es un peleador fuerte, con hambre de ser campeón. Yo estuve en su posición hace un año atrás y sé lo que se siente, que ser campeón, quiere ser campeón, y sé que está trabajando duro y que supongo yo que quiere ser campeón. Esto va a estar preparación en serio, como todita la mía. Siempre ha estado entiendo que cada pelea más es más compromiso, me comprometo más y debo seguir trabajando bien, duro. Por eso completé mi equipo ahora con mi preparador físico. También se encuentra Tony Rivera, mi nuevo entrenador John Dawson, y tengo un equipo realmente que ¿Trabaja para ti? Estamos trabajando a diario, vamos en muy buena condición, estamos a un mes de la pelea y estamos casi listos. He says that his challenge with Mendez-Barthelemy, he takes it very, very seriously, as he does with all his fights. He takes every single one of his fights because he understands that Mendez-Barthelemy is coming in and he wants to be a world champion. He understands, Argenis understands what it is to be in that position of wanting to be a world champion, because just a year ago, he was in that position and he had that hunger to be a world champion. So he understands that Mendez-Barthelemy is likely preparing very well to face him, to try to beat him and become a world champion. But he's prepared as he's prepared in all his fights. Mirando hacia atrás la pelea con Argenis Mendez, ¿qué piensa Argenis Mendez sobre el empate y sobre la pelea en sí? About this fight with Usmani, this last fight that you had that became a draw, what do you think of the result of this fight? Sinceramente yo pienso que eso para mí ya es una experiencia ya más vivida. Como todos saben, yo en mis récords aparecen dos perdidas y un empate. Realmente yo no me siento así, yo me siento todo invicto. Ninguna de las dos derrotas que tengo me han ganado. Los jueces me han ganado porque le han dado la victoria a ellos, pero en sí ellos saben que no me han ganado, el público también. Por eso me siento invicto. Con Usmani igualmente, yo no tengo ninguna empate. Usmani fue un peleador rudo, que solamente me aguantó 12 rounds que yo lo golpeé, o sea, con muy buena, hay que darle crédito, claro. Hay que darle su crédito, vino con muy buena condición física, vino en tremenda condición, y él hizo la preparación de su vida, su equipo pensó, bueno, yo me voy a entrenar bien, voy a tener buena condición y le voy a caer arriba al Argenis, y eso fue lo que hizo, recibí mi combinación al cuerpo, al hígado, combinaciones a la cara, toda la clase, yo enseñé toda clase de talento, peleé con él en el medio del ring, fuera, donde quiera. Indiscutiblemente yo gané esa pelea. No hay una sola persona que haya visto esa pelea que él le haya dado empate. Y ya es una historia pasada, ya eso me hace más fuerte, ya eso, claro, se va a caer en el récord, pero en mi mente por eso yo no siempre he sido bien firme. First off, he would like to affirm that he understands that although there are 2 losses in his record and a draw, he still feels like he's an undefeated fighter, because although in the record it shows that those 2 fights were lost and that he had that 1 draw, he hasn't lost to those fighters, and the public knows that, the fans know that, and anyone who goes back and sees the fight in detail will know that. When I was in the fight with Usmani, I was well prepared. I'll give him credit, he came well prepared too. However, with the style of fighting that he came with, he got hit with shots to the liver, inside the pocket, and he came prepared, but whoever goes back and sees that fight knows
everyone that sees that fight tells me the same thing, that I won that fight. But I give him credit for being well prepared and coming and try and fall on top of me because he was hungry to become a world champion. But he did not beat me in that fight. Argenis, recientemente conversaste conmigo y he leído que has dado algunas declaraciones en el sentido de que piensas que posiblemente esta sea la última pelea en 130 libras. ¿Qué nos puedes decir sobre ese aspecto? Since last time we spoke, Argenis, you told us that this would be your last fight at 130 pounds. Is this what you're still looking at? Are you looking to move up in weight? Bueno, estamos estudiando la posibilidad. Realmente tenemos una opción, tenemos eso en planes de ser la última pelea en 130 y luego subir a 135 buscando mejores rivales, pelea más importante. Pero ahora en 130 está Mikey García y a decir verdad yo necesito una oportunidad grande realmente para mi país, que realmente es el único campeón mundial que tiene mi país y me siento con esa responsabilidad de llevarlo al otro nivel. Y si luego después de esta pelea, si yo quiero, todo sale bien, me gustaría unificar todo el título. Si no se puede, bueno, iría a 135 a pelear por mi segundo título. Argenis. Now that I'm going to be fighting with Barthelemy on January 3rd, not just to overlook it, but once that's done, my goal is ultimately to move up to 135 pounds, where I can find better challengers. However, there is Mickey Garcia at 130 pounds, and this is something that I'm looking for because I'm looking to maybe unify or gain more wins because I'm from Dominican Republic and Dominican Republic right now only has one male world champion and that's Argenis Mendez. Argenis, un nombre, una respuesta. One name, one answer. Takashi Uchiyama. Takashi Uchiyama. Esa pelea realmente no me interesa mucho porque realmente aquí en América no es muy conocido. Prácticamente sería una pelea más. En 130 realmente la única, como dije, la única persona que me puede, o sea, dejar que yo siga en 130 y a ver si puedo unificar con Mikey García. Si no, subiría a 35. Takashi Uchiyama is someone who's a good fighter. However, he's not well known here in America, so it really wouldn't make any sense to me to stay at 130 for him. Who I really would like to face at 130 would be Mickey Garcia, and unless if that fight does not happen, then I'm moving up to 135 pounds. I don't see any reason for me to want to fight Takashi Uchiyama. Argenis Mendez tiene algún héroe dentro del boxeo. Does Argenis Mendez have a hero inside of boxing? Bueno, yo tengo muchos héroes. I have many heroes in boxing. Desde pequeño realmente yo soy un fanático del boxeo, me gusta toda la clase de los peleadores grandes, como empezando con Durán. Within boxing, since I was a child, I used to watch boxing, and some of my favorite boxers are Roberto Duran, Alexis Arguello, Felix Trinidad, Oscar de la Hoya, y en el momento ahora Mayweather. And in the moment, Floyd Mayweather Jr. Bueno, esta fue una entrevista muy agradable, Argenis. Muchísimas gracias. Si tienes algo que quieras decirle a las personas, a tus seguidores, pues ahí tienes las cámaras, adelante. If there's anything you want to tell to your fans or any message you want to send out there, go ahead. Estoy diciendo muchísimas gracias por el apoyo, mi gente, todo lo que me apoya en la República Dominicana, especialmente San Juan de la Maguana. Gracias por seguirme y no se pierda la pelea enero 3 por ESPN, así que la Tormenta seguirá siendo el campeón mundial, si Dios lo permite. He would like to say hello to all his fans and let them all know that he's going to be fighting on January 3rd on ESPN Friday Night Fights. He would like to send a shout out to all his people from Dominican Republic, from San Juan de la Maguana, and January 3rd,
Argenis Mendez will continue to be world champion. 1 millón, campeón. La primera pregunta es, Axel, estás trabajando ahora con Argenis Mendez. Quisiera pues que nos comentaras un poco acerca de la preparación que has venido desarrollando con Argenis durante este campo de entrenamiento. Axel, now that you're working with Argenis Mendez, we would like for you to tell us a little bit about what you've been doing and how is this training camp going. Well, so far, I've known Argenis Mendez for a long time, known him to be a tall fighter, very lean. So we're working on a lot of fast twitch muscles, which means all the muscle fibers that he's going to need to fight in the ring. He's disciplined, doesn't complain, doesn't whine. This is an honor for me to work with him. I've known him for a long time, and I've always wanted to. I've never had the chance, but now I'm very happy to be in camp with him. And from the progress that I see, I'm looking for something big. Él está viendo el progreso que Argenis está teniendo y ya tiene varios años trabajando con Argenis y para él se siente que es un honor para él trabajar con Argenis por la razón de que Argenis es un boxeador muy disciplinado, muy dedicado. Están trabajando en algunos músculos que le dan la habilidad de poder tener buen movimiento en el ring y para eso están trabajando duro y él siente que si sigue trabajando así, que Argenis es una persona que trabaja y no se queja, vamos a ver pero muchas cosas buenas viniendo de Argenis. Argenis nos dijo recientemente que planeaba, ahí está en los planes, saltar a las 135 libras. Entiendo que los preparadores físicos tienen mucho que ver en esto. ¿Qué nos podría decir usted sobre esto? I think he will fit right into 135. He can go to 140. He can go to 147 with his height, with his muscle build. It's going to be a great move for him because he's got the height. Some of these fighters moving up, they don't have the height to move up. But he will fit in. It's just some minor adjustments to put. He'll have the advantage, but he's going to move up with more muscle. So he's going to be a stronger fighter no matter what weight class he moves up to. Él siente que no importando el peso que se pueda mover, que sería una buena opción moverse a 135 libras y que él no solo a 135 libras pudiera moverse, también pudiera moverse a 140 o hasta 147 por la razón de que Argenis Mendez es una persona que tiene buen tamaño, es alto. Entonces al ser alto no tendría mucho problema, no solamente es alto, sino también que tiene su físico es bien fuerte y puede aguantar ese peso. ¿Cómo hace para, en la parte alimenticia, que hay algo específico que usted le proporcione a Argenis en ese sentido? How's his diet? What is the specifics of his diet? The specifics are moderation, good food, quality food, clean food, lean food. We're not starving him. He's eating 3, 4, sometimes 5 meals a day. He's drinking a lot of water, and the supplements are the most important part, along with the good clean food. So we're not starving. He's not hungry. Every time he eats good, just good clean food, lean meats, vegetables, fruit. Like I said, a lot of water. Water's the key here. A lot of fighters don't like to drink water, and the supplements that we have them on that are all, of course, very legal supplements that are complement his body. Estamos alimentándolo de una manera saludable. No es que él está pasando hambre ni que lo estamos deshidratando. Está comiendo 3, 4, hasta 5 veces al día en ocasiones y de la manera que come es comida saludable. Las carnes son carne enteras y vegetales y frutas. Pero mucha agua porque ese el punto clave es el agua. Muchos boxeadores no les gusta tomar mucha agua, pero el agua es algo muy clave. Pero no está pasando hambre y es algo que está pasando muy bien. Y los suplementos que está utilizando, muy legales, no son suplementos ilegales que están usando, sino lo que complementan su cuerpo. La última pregunta. ¿Regresan con el título a Florida? Will Argenis Mendez return with the title here to Florida? We will be back with the title. We're going to get the title, we'll be back with the title, and we're going to hold on to that title for as long as he wants to. Lo vamos a llevar, lo vamos a exponer el título y vamos a traerlo de nuevo acá a Florida el título. 1 millón de gracias, Axel. Igualmente. Bueno, Tony, muchísimas gracias primero por la oportunidad que nos regalas. Entiendo
que una vez más estás trabajando con Argenis Mendez en su campo de entrenamiento. Thank you, Tony, for being here. We understand that one more time you're working in Argenis Mendez's camp. Quisiera que me dijeras, me describieras más o menos cómo se desarrolla un día, una semana, un fin de semana de Argenis mientras tú estás trabajando con él. We would like to know, how does the week go by during the time that you're with Argenis Mendez during training camp? What is that like? Well, you know, boxing is the same thing every day. Sometimes they get monotonous, but you have to be headstrong and realize and know that you have to do everything the same way, at the same hour, at the same time, and just get ready for the fight. El boxeo en sí no cambia, el boxeo casi siempre ha sido igual. Simplemente que cada día te levantas a la misma hora, haces los ejercicios que debes hacer, que el horario se mantenga constante, que no sea monógamo, y que se mantenga siempre en el mismo renglón de trabajo que está llevando. En el pasado trabajaste con grandes estrellas del boxeo. Si algo pudieras mencionar de aquellos grandes peleadores con los que trabajaste, que se asemejen o que Argenis pueda asemejarse a ellos, ¿qué cosa sería? Out of those great fighters that you've worked with in the past and that you can remember, what can you say that Argenis Mendez is similar to what fighter? What can you say about that? The first guy that comes up to my mind is Alexis Arguello, because I worked with Alexis when he was a 130-pound champion. He was the same height, skinny like him, and he moved like Alexis, and he hit like Alexis. And as far as determination, I will have to put him with Duran. You know, he was always in the gym and never gave me problems. One fighter that he would have to mention is perdón, estoy haciéndolo en inglés. Un peleador que puede mencionar es Alexis Arguello, que es un peleador al que se asemeja mucho a Argenis Mendez por la razón de que era un peleador que estaba en las 130 libras y era campeón en las 130 libras, y era un peleador así agresivo como Argenis y fuerte, alto y con el mismo estilo de Argenis. Otro que también lo considera similar a Argenis era el gran Roberto Durán por su dedicación. La última pregunta para Tony va a ser un poquito agresiva. ¿De qué forma va a ganar Argenis? It's an aggressive question, the next question. How will Argenis win this next fight on January 3rd? Well, I'll tell you one thing. I'm getting goosebumps right now just thinking, because there's no way this guy's going to beat Argenis. I don't know if we're going to knock him out. I don't know if it's going to be a knockout or a decision. I don't know how he's going to win, but he's going to win and bring the title back home. Well, it's a very good question, and it stands up the hairs on my arms. And what it is we know that we're going to beat him. Maybe by knockout, maybe by decision, but we know that we're going to beat him. But there's no way this guy's going to beat us. O sea que entiendo que Tony dice que no importa si gana por nocaut o gana por decisión, pero el título regresa a Florida. It doesn't matter which way it is. If it's by decision or knockout, the title's coming back home. You know, a W is a W, whether it's a decision or a knockout. If the knockout comes, it's going to come. If it doesn't come, we're going to win by decision. Un knockout o una decisión va a ser como quiera lo mismo, que es una ganada. Una ganada es una ganada, sea por decisión o por knockout. Más sin embargo, sabemos y estamos seguros de que vamos a traer el título a casa. 1 millón de gracias, Tony. Thank you. Ustedes. Thank you very much.